Hola amigos, hola familias. Es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Tengo el gran placer, el gran honor de recibir, ya es un amigo de la casa, a Edgardo Edlin. Él es escritor, abogado uruguayo, ministro del Tribunal de Apelaciones, representante de nuestra cultura y nuestra historia. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por lo de amigo también. Y bueno, Sí, es la segunda vez que me visitás y capaz que va a haber una tercera, porque bueno, acá presenta su libro La muerte bajo la luna de la calle Misiones, una historia de la Guerra Grande. Una maravilla, 600 páginas, pero no se asusten porque es todo espectacular. Ese es como te atrapa el libro. sí, la muerte bajo la luna de la calle Misiones entrelaza dos historias. Sí, Una historia sobre lo que fue un asesinato muy cruento que sacudió no solo a Montevideo de la época en que fue cometido, sino a todo el Río de la Plata, porque la víctima era ante todo un personaje rioplatense, pero a su vez esa historia está enmarcada dentro de otra historia, que es la Guerra Grande, claro. que fue uno de los periodos quizá más sangrientos de nuestra historia. No el periodo traumático quizá más largo, porque duró menos que la independencia. Sí, de 1839 a 1852. Sí, era 1839-1852, estamos hablando de casi 13 años de Claro. conflicto, que en realidad vienen de muy atrás. Es como que el Uruguay se entrelaza y se entrevera en los conflictos que venían sufriendo las provincias argentinas. Ese conflicto, en principio, que en Uruguay se da entre los sectores que siguen a dos personas, digamos, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, se entrelaza con los conflictos entre unitarios y federales de la Argentina. Entonces, ese conflicto se termina siendo rioplatense. Y en ese conflicto se van a involucrar también, en el correr de los tiempos, potencias internacionales. Involucró a Francia, a Inglaterra, que inclusive enviaron fuerzas no solo diplomáticas, sino militares. O sea, hubo combates de ingleses y franceses contra fuerzas de la Confederación Argentina, como se llamaba en aquel momento la Argentina, y finalmente con el tiempo va a terminar interviniendo diplomática y militarmente el Brasil, que va a ayudar a decidir el conflicto. O O sea, sea o sea, el libro está como dividido en capítulos, ¿no? claro, O sea, y, como todo, como cada libro, pero y, esto es específicamente claro, y estas historias se van entrelazando. eso. La época de la Guerra Grande fue una época muy dura. Eh, Involucró muchas fuerzas militares, eran choques, las batallas eran choques muy sangrientos, donde no se hacían prisioneros. Para tener una idea, los degollados en muchos, los prisioneros degollados, eran degollados y muchas veces eran más los degollados que los muertos en combate. Ah, A veces ante unos escenarios tragicómicos. Por ejemplo, uno de estos combates, el de India Muerta, los prisioneros son degollados al son de una banda de música que Urquiza había contratado para amenizar, y jugaban carreras ah, con los degollados. Era a ver quién corría más lejos, y se hacían apuestas. En ese conflicto tan bárbaro, eh, Montevideo aparece como una Babel, porque tenía muchos extranjeros, emigrantes, habían venido emigrados forzosamente argentinos, forman toda una cosmópolis muy heterogénea que de alguna forma trata, bajo sus murallas que intentan defenderse, de aparecer como un reparo de civilización y cultura, ¿no? Contra toda esa guerra, contra todo ese conflicto. Por supuesto, ellos se defendían claro, se con todas sus defendía. fuerzas. Pero esta investigación tan exhausta, o sea, yo estoy sorprendida con lo que me estás diciendo, que mientras que los degollaban, tocaban en una banda y todo eso. ¿Cuántos años te llevó hacer esta investigación?
Y esta investigación llevó 3 años. No son 3 años lineales porque, claro, yo estas investigaciones lo hago como un hobby, a mí me encanta la historia y entonces lo tengo que hacer en los tiempos libres, pero a su vez yo he ido haciendo y desarrollando otros proyectos y otras publicaciones, Claro, no solo en historia, claro. sino en derecho. Entonces a medida que va terminando una, me voy dedicando a los otros. Hubo un libro entre medio, Hubo, claro, sí, hubo que 2. solo se quedan los muertos. Estuvo Que solo se quedan los muertos, estuvo una historia real del Uruguay semibárbaro y Sí. estuvo un libro de derecho que se llama El mensaje de la prueba, pero que bueno, es cómo el juez le habla a la prueba y cómo de alguna forma le cuenta a la prueba una historia. Y ese mismo mecanismo, cómo las pruebas, cómo los documentos nos van ayudando a reconstruir la historia, es lo que los jueces hacemos cada vez que resolvemos un caso. O sea, Claro, ¿cómo reconstruir, se unís todo? unir las piezas. Y Sí. ese mismo método se aplica en este libro. No. Este, Es fantástico, increíble. y bueno, y el personaje central de todo esto es el doctor Florencio Varela, que Eso te iba a preguntar. hoy en Uruguay no lo conocen mucho, pero sin embargo en Argentina es casi un prócer, es una de las localidades y circunscripciones de Buenos Aires más Es populosas. verdad. Florencio Varela es considerado para muchos como un verdadero prócer. En Montevideo es apenas una callecita de 4 cuadras y para algunos lo recuerdan como el tío de José Pedro Varela, porque bueno, todos los hermanos Varela vinieron emigrados huyendo del gobierno de Rosas. En alguno de todos los archivos que investigaste, que fue exhausto, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Que si esto pasó, que no lo sabía. Y cuando uno empieza a investigarse, a mí me gusta investigar solo, no me gusta usar equipos o gente que me ayude. Eso te iba a decir, a ver si, Porque me encanta. si tenías un equipo o no. No, uno se va sorprendiendo de las cosas que va encontrando. Entonces, todo eso que a mí me causa sorpresa, todas esas cosas que voy descubriendo, las comparto. O sea, para mí es como compartir lo que yo voy descubriendo. A veces las fuentes son claras, a veces no lo son, pero en este caso la gran sorpresa y el gran factor fue haberme encontrado con el expediente criminal que se siguió a la muerte de Florencio Varela, que muchos argentinos los historiadores argentinos lo consideraban y lo consideran muchos todavía que se había perdido. Y estuvo perdido, estuvo bastante fugitivo. Sí. Inclusive ahí vamos a saber todo. Ahí está todo. Ahí se encuentra cómo encontré el Yo quiero libro. saber más detalles, pero no, es que lo voy a leer. Tengo mi madre, profesora de historia, que te manda un gran abrazo y bueno, lo vamos a leer juntas. Sí, espero que les guste. Sí. Trata de ser contada un periodo tan complejo. Total. En forma lo más agradable posible. Y bueno, es una historia de intrigas y es una historia real. Acá no se ha inventado nada. Acá no hay diálogos inventados. Acá no hay rellenos o ficción de alguna forma. Todo lo que está, y por eso tiene citas porque de repente pueden parecer un poco tediosas, pero es para mostrar que todo lo que se dice o todo lo que pasó tiene un respaldo básicamente documental. Eso es maravilloso. Lo dijimos antes de empezar que mi padre también, escritor, sí, Luis Martínez Cherro, hacía lo mismo que tú, o sea, sí, Crónicas es real. del Este, por los tiempos de Francisco Piria. Exacto, pero él eso mismo decía, todo lo que estoy diciendo es real, entonces él, como tú lo haces en el libro, aparte está ilustrado también. Sí, claro, son 600 páginas, pero hay muchas láminas, entonces eso hace también que el contenido sea más llevadero. Pero claro, en estas historias, cuando uno va sobre todo a las fuentes primarias, o sea, los documentos de época o los libros que salieron en esa época,
era más bien una literatura combativa, política. No hay grandes creaciones literarias, pero hay poesía, hubo tiempo para la poesía, hubo tiempo para la historia, pero hubo mucho tiempo para la combatividad política. Por eso las principales fuentes de la época son cartas y periódicos, y algunos libelos. Libelos son libritos chiquitos que hablan sobre los sucesos de actualidad. Y bueno, hay que ensuciarse mucho los dedos todo. Con eso. ¿Qué te parece a vos que le dejás al lector? ¿Qué va a sentir el lector una vez que se empieza a empapar con tu libro? El lector espero que se encuentre con la historia de quien yo terminé descubriendo fue un gran hombre, con sus aciertos y sus errores, que intentó hacer toda una prédica combativa por lo que él entendía sus ideas de civilización y el progreso contra la barbarie. Fue una época que el Uruguay corrió gran riesgo de su dependencia. Sin embargo, de que había dos países, digamos, el país del Cerrito fuera de Montevideo, que estaba acercando a la ciudad, que estaba bajo Oribe reivindicándose como presidente de la República Oriental del Uruguay, y por Montevideo, que por otro lado tenía su gobierno de otra fracción totalmente diferente, que se reivindicaban como la autoridad también legítima de la República. O sea, tuvimos un país muy enfrentado, y en medio de eso, defendiendo la causa de Montevideo, pero a su vez defendiendo la causa propia de los unitarios de Buenos Aires, estaba Florencio Varela. Fue una prédica que, a través de su diario Comercio del Plata, que motivó la resistencia, ayudó a recibir, pero también tuvo grandes críticas. O sea, esa prédica de resistencia intransigente fue, por supuesto, muy criticada por sus enemigos, o los enemigos de Montevideo, que eran los blancos, los oribistas, como le decían algunos, y los rosistas, los partidarios de Rosas. O sea, Buenos Aires y los blancos de Oribe se estaban cercando a Montevideo. Pero a su vez tuvo críticas porque en Montevideo se fueron abriendo, después de tanto tiempo de estar sitiado. O sea, Oribe pone, tras una guerra victoriosa en la Argentina, llega al Uruguay, pone sitio a Montevideo, no logra acercarlo totalmente, pero bueno, la prensa de Florencio Varela es muy combativa contra Oribe, pero a su vez esa prensa intransigente, digamos, en Montevideo empezaba a tomar algún problema entre algunas facciones que querían buscar una paz. Y él no, él decía que había que resistir hasta el final, que se jugaba toda la civilización y el progreso contra la barbarie del gobierno de Rosas. Es todo fascinante, y te agradezco muchísimo que me hayas visitado, porque es fascinante y es atrapante. Todo lo que me estás diciendo, que tengo ganas de empezarlo a leer ya. Pero en eso yo ya estoy en 00, ya tenemos que terminar, así que muy agradecida. Volvemos a recordar la editorial. Hay que agradecer la editorial, sí. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Muchas gracias a Fundación de Cultura Universitaria, que apostó a este proyecto. Para los uruguayos, los argentinos también los conocen. Les invito a que lean este libro, a que conozcan a Florencio Varela, a cuál fue su prédica, en sus aciertos o en sus errores, que sepan por qué lo mataron, y que a su vez, exacto, en su lectura me ayuden a descubrir algunas respuestas que no he encontrado. Porque hubo un asesino material, pero hubo un asesino intelectual, cuyas algunas... Nos dejas todavía más incógnitas y sospechas, y yo tengo que despedirte, sí, porque ya quedamos. Sí. El último aviso, sí. Hubo sospechas de que hay una gran vaca sagrada de este país involucrada como asesino intelectual de Florencio Varela. Y con esto
Con Muchas esto gracias. cerramos y qué bárbaro. Bueno, ahora que en el corte a mí sí me lo contás un poquito más. Muchas gracias por haberme acompañado, Edgardo Edlin, ya como dije es un amigo de la casa, un libro abierto, realmente. La muerte bajo la luna de la calle Misiones, una historia de la Guerra Grande para que ustedes puedan disfrutar en el verano siempre con mucha cultura. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Gracias.